Hola y bienvenidos. Mi nombre es Andrés y esto es SONEMED. El día de hoy vamos a hablar acerca de la historia clínica. Pero antes de empezar este video, me gustaría explicar 3 consideraciones acerca de la realización de la misma. Primero, no existe tengo mala letra o letra de doctor o mucho trabajo, refiriéndose a los pacientes, para escribir bien. Simplemente existe miedo a que otro profesional lea nuestro trabajo, sea cuestionado o reprobado. Por lo tanto, cuando se trata de la historia clínica, tenemos que redactarla con buena letra, ordenadamente y de forma transparente, porque no se trata de nuestra historia, es la historia clínica de nuestro paciente. Segundo, no nos presionemos al redactar una historia clínica perfecta a la primera vez. Hacer una buena historia clínica es como cocinar. Por más que tengamos la receta en nuestras cabezas de memoria, siempre existe la posibilidad de que algo salga mal. Y siempre va a existir una alta probabilidad de que aprendamos más cada día. Con esto me refiero a que no tenemos que dejar de actualizarnos, sea en cualquier tema, peor en la historia clínica. Tercero, tenemos que tener una, por así decirlo, desconfianza saludable con nuestro paciente. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro paciente oculta en su relato, en su examen físico, en cómo viene la consulta, el diagnóstico exacto de su patología. Nuestra misión como profesionales de la salud es desentrañarlo con amabilidad, confianza, empatía y no dejar de lado ningún detalle. Porque la fórmula para el diagnóstico se trata una buena historia clínica, un buen profesional, junto a un examen físico y un pequeño detalle llamado examen complementario nos lleva a un diagnóstico. Ahora sin más, comencemos. Dentro de la historia clínica, las partes fundamentales o vitales de la anamnesis van a ser 9 partes. Como una estructura general, tenemos primero a los datos de filiación, segundo al motivo de consulta, tercero a la enfermedad actual, cuarto la revisión de los aparatos y sistemas, quinto los antecedentes. Vamos a tener los antecedentes personales patológicos, sexto los antecedentes personales no patológicos, séptimo, los antecedentes patológicos familiares. Octavo, algo que es importante, las condiciones socioeconómicas y culturales de nuestro paciente. Y finalmente, lo que vendría a ser la fuente, es decir, una fuente confiable, no confiable. En este video nos vamos a enfocar sobre los datos de filiación. En videos posteriores vamos a seguir subiendo escalonadamente las siguientes partes de la historia clínica. Bueno, para empezar una historia clínica es fundamental el número de historia clínica. En algunos registros se trata de un código, otros de la cédula de identidad o pasaporte. Segundo, la fecha y la hora de elaboración. En este ejemplo, el 6 del 11 del 2017 a las 8 am. Bueno, ahora los datos de filiación son 11. Vamos a comenzar. El nombre sirve como una identificación legal del paciente. Además, ayuda a mejorar la relación médico-paciente, es decir, un trato empático e individualizado. Cuando hablamos de la edad, estamos hablando de prevalencia e incidencia de una etiología en particular. Por ejemplo, la osteoporosis, que es común en las personas menopáusicas, en promedio de edad va a empezar o se va a dar a los 47 años, con un rango aproximado entre 40 a 45 años. ¿Cuál es la importancia de la edad? Que nos puede brindar un diagnóstico alternativo, un diagnóstico adicional solo con la edad, es decir, una edad aproximada entre 47 años, más sintomatología de sofocos, que el sofoco es el síntoma que está presente en un 80%
en la menopausia. Nos puede dar una idea acerca de una patología de la paciente. El sexo nos va a servir como una prevalencia e incidencia también de una etiología en particular. Por ejemplo, la depresión es mucho más común en mujeres. Además, es importante porque esta es una condición de la salud mental más común en pacientes atendidos en atención primaria. Por otro lado, la ausencia de exámenes de detección. Se estima que solo se identifican a un 50% de los pacientes con depresión mayor. Otro ejemplo, los hombres son 2 veces más propensos que las mujeres a desarrollar carcinoma gástrico. Con esto, nuevamente, en datos iniciales nosotros podemos tener enfoques de factores de riesgo o enfermedades que puedan ser prevalentes en un grupo etario. Ahora vamos a hablar de la raza y etnia. También de una prevalencia e incidencia de una patología en particular. Por ejemplo, la drepanocitosis o anemia de células falciformes es aproximadamente un cuarto más común entre afroamericanos que portan el gen de la drepanocitosis. Otro ejemplo, nuevamente tomando al carcinoma gástrico, la incidencia más alta es registrada en Asia Oriental, Europa Oriental y hay casos también de América del Sur. Por lo tanto, hablando de Asia, podemos referirnos a un grupo etario, ¿sí?, con más predisposición. Otro dato importante es la ciudad de origen, que por dar un ejemplo en mi país, que aún tenemos enfermedades endémicas, es importante para orientar algún diagnóstico, ya sea alternativo, ¿sí?, o un factor de riesgo específico, como por ejemplo las enfermedades endémicas. Otro dato importante es la residencia habitual. Existen países que presentan enfermedades estacionales o demográficas, en donde, al conocer la residencia del paciente, se puede orientar a la prevención de patologías en función de factores de riesgo conocidos de dicha zona o sector. Esto es importante en el caso de también la residencia ocasional, que nuevamente en mi país, al tener enfermedades tropicales, por ejemplo, dengue, paludismo, zika, chikungunya y diversas enfermedades demográficas, promueve ecosistemas y microecosistemas en distintas áreas del país. Por ejemplo, en mi país es posible encontrar un paciente con dengue hemorrágica a 2.800 metros de altura. Es decir, este paciente viajó de la altura del mar en 2-4 horas aproximadamente, puede llegar a tal altura en la sierra. La instrucción. Este acápite es especial porque tiene una doble importancia. La primera, personaliza y la segunda, orienta la entrevista. Un ejemplo, no es lo mismo tratar de explicar acerca de un tratamiento complejo a un paciente iletrado que explicarle cómo funciona el corazón, es decir, su principio de bomba a un ingeniero mecánico que comprende perfectamente cómo funciona un motor de 4 tiempos. La ocupación. Nuevamente, prevalencia e incidencia de una etiología. Ejemplo, problemas ocupacionales, como un odontólogo con síndrome de tenista, una epicondilitis lateral, por el uso diario de sus manos en extracciones y en otros procedimientos, o una secretaria con riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda por la estasis que presenta estar sentado 8 a 12 horas al día. Otro dato importante es el estado civil. Nos permite conocer la realidad del paciente y a modo de banderas rojas puede orientar factores de riesgo. Por ejemplo, ser soltero en la historia clínica perinatal del CLAP, ¿sí?, es un factor de riesgo. Otro, por ejemplo, hasta el apego terapéutico, ¿sí? ¿Cómo es esto? Puede tratarse de un paciente de mucha edad y además viudo. Se va a producir un caso en el que el paciente, por su posible depresión, su edad o otras enfermedades, no tome el tratamiento. Y finalmente, tenemos el contacto de emergencia. Como su nombre lo indica, es vital en caso de emergencia. Tiene que ser redactado de forma eficaz y como un ejemplo puede ser nombre, entre paréntesis, número de teléfono, parentesco con el paciente y si es posible obtener una dirección.
Espero que les haya servido. Si les gustó o les pareció interesante este tema, no olviden apoyarlo con un like para poder seguir subiendo el resto de la estructura de la historia clínica. Además, no olviden suscribirse y comentar qué nuevos temas podemos hablar en este canal. Mi nombre es Andrés, muchas gracias y hasta la próxima vez.